Os tengo que desvelar un secreto y es que aquí tengo dos montañas de libros haciendo un recorrido por lo que ha sido este Ecuador de la primera parte del año y es un recorrido lector prácticamente en el que quiero que me acompañéis en un sendero en el que revivo un poco los textos, las sensaciones, las emociones que he habitado a la hora de pasar mi cuerpo por estas palabras y vamos a empezar con el deseo. Algo que deseaba este año era leer más autoras, de hecho ya veréis como más de la mitad de los libros son de filósofas, son de autoras, de novelistas que me fascinan y que tenía en la estantería y no había leído por lo que sea. Y el deseo de Simone Weil, ¿qué decir? Pues un libro muy chulo, un prólogo también de Mónica Mesa Fernández espectacular. Y nada, me gustaría leer los cuadernos completos, pero mientras tanto pues tendré que hacerme con estos libros y te voy a invitar a que te quedes hasta el final del vídeo. ¿Por qué? Porque hay otro libro de Simone Weil que nos está esperando más o menos por la mitad del vídeo, pero bueno, quizá te lo saltes, así que yo iría en orden. Y el siguiente tengo en el post-it porque este libro se lo deja una amiga, a Carla, que me debe la revista Antígona 2, que justo ayer grababa este mismo vídeo en su canal, así que os redirijo ahí, tendréis un enlace por aquí. Y nada, me decía, me recordaba un poco la frase que le dije, ¿no? Que hay dos clases de idiotas, las personas que dejan los libros y la que los devuelven, y me dijo que no me iba a devolver, vigilar y castigar, así que no pasa nada, te dejo que te quedes con Foucault, con las 2 obras que te dejé, a cambio de que me devuelvas las revistas cuando te las leas, eso sí, así que con la calma. Seguimos con, bueno, la revista Antígona, que es decir, una revista de la Fundación María Zambrano que actualiza su pensamiento con artículos de autores que la conocían profundamente, ¿no? Y nada, solo se adquiere la fundación, así que tendríais que ir a Vélez, un pueblito de Málaga. Y vamos a seguir con Pizarnik, vamos de filósofa en filósofa, ¿no? En este caso una poeta, Pizarnik, que yo no entiendo cómo se suicidó, porque aquí hay... se suicidó 1 y 1000 veces en su escritura y buah, es que es una pasada leer cada una de las palabras, es como esa lluvia que te cae cuando no tienes un paraguas y sientes realmente ese frío, ese correr de las gotas, es una sensación como estar en medio de una tormenta en un bosque. Y no sé, me parece que este libro lo tendría que leer todo el mundo que le guste la poesía. Es una buena forma para introducirse también en la poesía, así que la invitación está hecha. Vamos a seguir con otra filósofa, Chantal Maillard, que hizo su tesis doctoral en el 92 sobre María Zambrano. Esta es La creación por la metáfora. Bueno, este libro se me atascó el año pasado, no lo pude terminar porque no lo estaba disfrutando, porque estaba pendiente de otras lecturas que tenía que hacer para la universidad, entonces lo pospuse y este año lo leí, lo releí, hay un capítulo que he leído 1 y 1000 veces y la verdad que para introducirse a María Zambrano está muy bien Miguel Morey, pero creo que se habla muy poco de este libro, es cierto que está descatalogado, lo podéis encontrar en internet, en PDF, así que buscadlo porque está a la vista, pero no se adquiere, es algo curioso que ya no se hacen más ediciones. Chantal Maillard ya no está de acuerdo con lo que escribió aquí, por eso quizá que no se reedita. Aquí tengo 2 textos, mira, María Zambrano desde la sombra llameante, de Clara Yanes, es un librazo que lo que rescato de ese libro sobre todo es cuando habla de el centinela, cuando habla de otras 2 figuras que aparecerán muy pronto en un proyecto que tengo en el canal, así que no desvelo más, pero creo que tiene una literatura, una forma de atraernos hacia Zambrano porque habla un poco de cuando iba a su casa, ¿no? Y a través de eso teje toda su literatura. Es interesante también para introducirse en su pensamiento, a pesar de que creo que esas 2 obras que os he mencionado antes son más extensas, son más que van hacia la entraña, ¿no? Hacia el abismo, diríamos con Nietzsche. Luego aquí está de nuevo La baba del caracol de Chantal Maillard. Este libro me voló la cabeza, es sobre poesía, introduce nociones, conceptos, visiones acerca de lo animal, la vinculación que hay con la poesía entre una serie de animales. Creo que está muy chulo, no es como El devenir animal de Deleuze, que se inspira también un poco en Kafka, ¿no? En esa metamorfosis, pero está muy chulo, está muy chulo. Chantal Maillard, ahora estoy leyendo un libro que luego os desvelaré cuál es, pero está muy interesante, la verdad, su propuesta. Otra mujer, Katie Hessel.
Historia del arte sin nombres, un librazo que hace un recorrido súper extenso, como veis, y hace un recorrido histórico que va ya no solo desde el Renacimiento. Os voy a leer un poco el índice para que veáis desde qué punto a qué punto llega. Desde allanando el camino, que va del realismo al espiritualismo, a el arte moderno, a las mujeres de la posguerra, el empoderamiento, y luego todavía escribiéndose, que es una parte en la que habla de obras del 2000, o sea, es un libro súper actual que hace un recorrido histórico y un revisionismo sobre las mujeres en la historia del arte, muy chulo. Un libro que no me gustó nada, de Giorgio Agamben, quiero leer El gusto, porque es como una de sus obras filosóficas más potentes y que llevo desde primero de carrera queriendo leer, pero bueno, me regalaron este libro y bueno, muy fragmentario, muy como con pequeñas claves, se titula Lo que he visto, oído y aprendido. Bueno, como cualquier otro libro, ¿no? De 30 frasecitas y a correr. Tiene cosas interesantes, es cierto, tengo alguna página doblada, que pues, sería porque realmente me impactó, pero bueno, tampoco ninguna maravilla. ¿Qué os voy a decir? María Zambrano. Evidentemente no me he leído este ladrillo, pero sí he leído La tumba de Antígona, que la he leído de aquí. Bueno, me la he leído 80 veces, me la he leído en PDF, me la he leído aquí. Y La tumba de Antígona, creo que para empezar por una de las obras de María Zambrano, quizá no para empezar, pero sí para introducirse en su pensamiento, si es una de las primeras obras que leéis, la tercera, la cuarta, creo que La tumba de Antígona es un aterrizaje perfecto en una tumba imperfecta, descompuesta, con gusanos, con una serie de personajes que de alguna manera resucita del texto de Sófocles, de Antígona. A mí, La tumba de Antígona junto a Claros del Bosque me parecen las obras de más lucidez y más profundidad que tiene María Zambrano, y eso que tiene El hombre y lo divino, tiene filosofía y poesía, tiene obras que son verdaderamente brillantes, ¿no? Pero estas son como dos estrellas fugaces que se cruzan en el camino y que de alguna manera deviene en La tumba de Antígona, ¿no? Por esa inspiración de Sófocles. Y la primera pregunta que se hace, mira, os la voy a leer porque me parece muy interesante el trabajo de reconstrucción que hace. A ver, en La tumba de Antígona está en la página 1000, ¿no? Es que es espectacular. Mira, de hecho creo que está aquí porque se la dedica a Araceli. Vale, este es el prólogo. Os va a gustar mucho, yo solo digo. Esta no es... Ya voy, ya voy. El sueño creador, es que tiene un montón de obras y justo en esta edición es la más larga, o sea, la que más obras compila. Mira, aquí está. De hecho, hace alusión a este momento varias veces de la obra, pero el primero me parece brillante. Antígona, en verdad, no se suicidó en su tumba, según Sófocles, incurriendo en un inevitable error. Nos cuenta: ¿podía Antígona darse la muerte, ella que no había dispuesto nunca de su vida? Bueno, que una obra empieza así ya te dice que va a ser un obrón, pero espectacular, como este que tengo aquí de dos amigas, de Javi y Miriam, que tuvieron una presentación aquí en Bilbao hace 2 semanitas sobre micropolítica del amor, deseo, capitalismo y patriarcado. Un libro que hace una arqueología del amor, hace un repaso histórico, un revisionismo crítico sobre las diferentes etapas, momentos que ha atravesado el amor, cuando se ha visto invadido por el capitalismo, por el patriarcado, y cómo el deseo o los flujos del deseo, que es un concepto chulo del que hablan, pues se van intercambiando, ¿no? Son como fluidos que se van intercambiando entre sí. Es un libro muy chulo, creo que sobre el amor no se ha escrito un tratado así nunca, y eso que hay el discurso amoroso de Roland Barthes, no, de Roland Barthes, bueno, creo que sí, y de Erich Fromm, El arte de amar, ¿no? Hay como libros que aquí están referenciados, pero creo que este es un completo para entender lo que ha sido el amor o en lo que se ha ido convirtiendo a lo largo de los años. Es como esa concha que es arrastrada por todo el mar hasta llegar a una playa en la que un niño coge esa concha, se la lleva al oído, escucha ese sonido mágico. Eso es este libro de Micropolítica del amor. Una llamada desde el otro lado, como
una botella que lanzas al mar y que no sabes quién la va a leer, pero que una persona la lee con la ilusión del niño que se lleva la concha al oído. Yo creo que este libro define perfectamente esa sensación, esa novedad, esa frescura, con un dinamismo, con un lenguaje muy cercano, y creo que no se podía resumir mejor un libro como esa sensación, ¿no? de darse un primer baño de verano y comprender muchas cosas como la fetichización, que es un concepto que está aquí, que es clave para comprender y comprendernos como sujetos deseantes. Luego tenemos aquí Byul-Chul Han, Lo a la Tierra, un viaje al jardín. Creo que Byul-Chul Han ha escrito muchos libros que hacen de alguna manera un sofrito con el aceite del día anterior, ¿no? Y es todo el rato el capitalismo, una crítica mordaz, sin ser propositivo, como me han dicho que es el espíritu de la esperanza, que está por ahí a punto de ser leído. Y creo que Lo a la Tierra va a las raíces, creo que saca toda la intimidad que tiene Byul-Chul Han en su casa, regando las plantas, hablando de cada una de ellas, de la etimología de las palabras. Creo que es un trabajo literario brillante. Mira, es que no sé. Hay poemas, recoge, sí, poemas de la naturaleza. Tiene, no recuerdo bien, pero me atrevería a decir que está Ciuró por aquí paseándose por Walden, ¿no? Por ese lago. Es como oler una flor, justamente. Mira, encima viene con ilustraciones chulísimas. Creo que es todo un acierto y que no podía haber escrito un libro tan íntimo. Es el cuidado de las plantas. Luego otro de Javi Miriam, Contra refranes y cultura popular, me parece un libro muy original que da la vuelta a los refranes, le da un resignificado, hace un análisis filosófico de por qué si invertimos el orden pues salen otros significados que podrían ser más, no más positivos en el sentido de la psicología positiva, sino como esa flor que de alguna manera va resurgiendo, ¿no? Tengo aquí plantas y ahora justo el calancho está renaciendo de alguna forma, pues es como ese renacer de las palabras muertas por haberlas repetido tanto durante tantos años de la misma forma. Creo que resignifica muy bien sentidos y da que pensar acerca de conceptos y nociones que no diríamos que están presupuestas en las palabras o en los dichos que venimos repitiéndonos constantemente. Creo que está muy bien y vamos a seguir con Byul-Chul Han. Ausencia, este libro me gustó mucho, también es como que hace una reflexión acerca de la cultura del lejano oriente, de su filosofía, de cuáles son esas raíces. Es un libro que, como todos los de Byul-Chul Han, es breve, se lee en una tarde y yo creo que lo bueno que tienen estos libros es que para la gente que no se ha introducido en la filosofía creo que puede ser un buen acercamiento y son temas que, bueno, no son muy variados en toda su obra, pero sí es verdad que Ausencias y Lo a la Tierra son de sus libros que a mí más me han gustado precisamente porque se aleja de su análisis capitalista, rígido y que bueno, que está bien, ¿no? Que hay que hacerlo, pero aquí es como más propositivo, más inconformista. Creo que aquí lucha un poco más por eso que tiene dentro, pero que igual no sabe tan bien cómo expresarlo. Lo tiene enquistado, ¿no? Podríamos decir. Un árbol crece, mirad qué bonito, ¿no? Este es un libro que me regaló un librero de Argentina cuando estuve estudiando ahí, viene con ilustraciones, es como un abecedario con palabras y de hecho aquí tengo la dedicatoria que pone mi nombre, ¿no? Asier, y pues en cada una de las letras el poemita que hay. No sé, no me acuerdo cuál era el que más me gustaba, ¿no? Pero os voy a leer, por ejemplo, el de Libertad, que dice que es volar sin necesidad de alas. Y el poemita que está aquí dice: el pensamiento es rápido y pesa muy poco, las ideas son leves como las plumas de un pájaro, si los pájaros no piensan tanto como nosotros, ¿será por eso que necesitan alas? Es muy chulo. Esta editorial se llama Portaculturas, lo lleva Javi, que es un tipo majísimo, y si pasáis por Córdoba, por Argentina, pasaros por la librería. Creo que es la editorial que más cariño le tengo, que más afecto pone a sus palabras, a los autores, las ilustraciones están hechas siempre por la misma chica.
Creo que es un acierto el cómo lleva la editorial. De hecho, muchas personas se lo dicen, ¿no? Que no lleva libros comerciales, que son todos de este rollo, que están muy bien en ese sentido de que se salen de lo que consumimos actualmente, de que dan nuevas oportunidades a autores y autoras que no están presentes en el día a día. Y creo que es, bueno, una apuesta arriesgada, difícil y que consigue su objetivo en este caso. Vamos a seguir con Simone Weil. Aquí está un librito, A la espera de Dios, que pensaba que me iba a costar leerlo mucho porque pensaba que iba a ser más denso y nada que ver, son cartas que le hace a un padre, al obispo, y que están muy bien realmente, cuenta cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus desesperanzas, cuáles son sus anhelos, sus deseos, bueno, un poco también autobiográficamente cómo se siente en cada punto, en cada lugar que está. Y voy a dejar los libros aquí porque creo que si no se van a empezar a caer. Y vamos a seguir con un libro que es El Caminante, de Hermann Hesse, que ahora mismo creo que está en el comedor. Podía haberlo cogido, pero bueno. El Caminante, ¿qué decir del Caminante? Es un libro que he releído, que me lo recomendó Jessica, una seguidora de la cuenta, que tiene una cuenta de Filo, que está muy chula también. Y nada, yo no recordaba habérmelo leído, pero luego es verdad que viendo las acuarelas que había al lado izquierdo de la página, he revisitado un poco esos paisajes de los que habla Hermann Hesse. Es uno de mis autores favoritos, que tengo un cariño muy especial porque habla un poco de la naturaleza, cómo concibió. Es un humanista, un naturalista. Y no sé, recorrer esos paisajes con él ha sido como un viento fresco que te llega una mañana cuando abres la ventana para ventilar el cuarto. Y me ha gustado mucho. ¿Qué decir de Marina Garcés, El tiempo de la promesa? Pues es un libro que no sé si es por las expectativas que tenía de leerlo, pero me ha decepcionado un poco. No voy a decir que sea un libro malo, ni mucho menos. Es un libro que me ha gustado, pero es verdad que tenía unas expectativas quizá demasiado altas de lo que iba a ser la obra. No tenía muy claro por dónde iba a tirar Marina Garcés. Es una persona que en entrevistas es muy similar a mi pensamiento en muchos aspectos y que, bueno, somos muy coincidentes en ciertos puntos que creo que para mí son importantes a la hora de leer de manera disfrutada un libro, ¿no? Una autora de la que quiero leer más obras. Esta es como una de sus obras más conocidas, más republicadas, creo, no sé si me estoy tirando un triple. Dejádmelo en los comentarios, un triple, ahí está. Este es un libro que me impresionó mucho, mirad, este me lo envió Pajón, que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y nada, me envió uno, luego uno lo sorteamos en la cuenta de Filosofarte, y es un libro que me ha impresionado mucho. Creo que sabe escribir de manera brillante para llegar al lector de una manera en la que te atrapa. Es como si de alguna forma te lanza a un pozo en el que hay agua y tú piensas que ese pozo va a ser infinito, que no vas a llegar nunca a ver la luz, y nada que ver. Según te lanza, tú ya estás bebiendo de ese agua, estás haciendo de ese pozo una bañera, una piscina, y creo que no se podría escribir más bien y con un rigor académico tan brillante algo tan complejo como lo es hablar de Diógenes, hablar del cinismo y hacer un recorrido también histórico del cinismo a Byul-Chul Han, ¿no? Que pone La tinaja de cristal, cinismo, desnudez y transparencia. Y es una obra ganadora de premio Diderot del ensayo 2020. Es muy bueno. Si os gusta esto, Diógenes, el cinismo, es un libro que podéis empezar con él porque os va a fascinar y os va a hacer que os enganchéis de ese pensamiento del tipo de Diógenes. El extranjero, de Albert Camus, también no sé si tenía las expectativas muy altas, me gustó mucho, lo disfruté un montón, pero es cierto que para ser El extranjero como su obra culmen o la obra de la que habla todo el mundo, o sea, el comienzo es muy bueno, ¿eh? Y el final también lo es, pero hay cosas que me esperaba más, no sé qué me esperaba. Las expectativas a veces matan libros que son obras de arte, pero en este caso me ha pasado. Yo tendré que dejar siempre las expectativas a un lado. Este me lo regaló un amigo, el niño que cargaba el agua en el colador, también de Portaculturas junto a este.
Te Memoriste también es de Portaculturas. Son libros, los dos me los regaló un amigo, y son muy breves, pero muy resultones porque el de Te Memoriste, mira, tiene una frase que os voy a leer. Hay historias de vida que caben en la palma de la mano. Hay libros que tienen en su pureza el peso del dolor real, y no por eso dejan de ser bellos, y no por eso dejan de ser memorables. Este libro cabe en la palma de nuestros corazones. Ábralo y hágalo suyo. Y esa no era una frase del libro, me he equivocado, pero aquí sí está. Y dice, y pensé, ¿no podrían los hombres morir como mueren los días? Así, con pájaros que cantan sin sobresaltos y la claridad líquida cristalina en todo y el fresco suave. No, y el suave fresco. La brisa leve que estremece las hojas pequeñas de los árboles, el mundo inerte o moviéndose calmo y el silencio creciendo natural, el silencio esperando al fin justo, al fin digno. Bueno, un libro chulísimo, lo he leído un poco de aquella manera, pero espero que os haya gustado. Este es un libro también de Portaculturas, este me lo regaló una amiga, tiene ilustraciones muy chulas. De hecho, son un escritor y un diseñador que se han juntado para, sin decirse nada entre ellos, uno dibujar una cosa, otro escribir otra y ver cómo se podían entrelazar luego ya en edición. Está muy bien, es un trabajo un poco de improvisación, es como un happening que acaba siendo, bueno, que yo de alguna manera realizo algo en la calle en forma de performance y que más gente se va sumando y es algo improvisado, que no está planeado, que no está ideado. Y bueno, me parecía chulo. Luego, ¿dónde nos hemos quedado? Pues en No Cosas de Byul-Chul Han, es otro libro que me sacó de ese bloqueo lector. No recomiendo hacer esto, o sea, es algo que a mí no me gusta pasar por ese trance de estar unas semanas sin leer, entonces bueno, es como que utilizo como salvavidas, como un bote salvavidas estos libros para llevarte de ese mar incierto de dudas a través de un oleaje a una isla desierta con la que empezar a leer sin ningún tipo de distracción, sin estímulos, sin expectativas. Trato de intentarlo, luego esa isla se va llenando de libros, de autores, de nombres, de palabras, de viajes y recorridos como los senderos por los que transitamos con Gess, con Cioran. Y bueno, es un libro que sigue un poco su rollo, ¿no? El rollo de hablar de las selfies, de hablar de... Mira, las selfies no se hacen para guardarlas. No son un medio de la memoria, por eso no se hacen copias de ellas. Las selfies solo se conocen una vez. Su condición se asemeja a la de un mensaje oído en un contestador automático. Está bien, pero bueno, me cansa. Este es un libro, os voy a contar la anécdota, se llama Octavas falsas, materiales de arte y estética 2. Me regaló una compañera que hice en Wallapop porque hizo su TFG o su tesis doctoral sobre María Zambrano, le pedí la razón estética de... no, la creación por la metáfora de Chantal le pedí también un par de obras completas, una es la que habéis visto, y nos caímos bien y me envió este libro que me dijo, ¡buah, pues te va a gustar porque con María Zambrano esto te va a ayudar! Y bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero sí, bueno, está bien. Tampoco es un libro que recomiende si vamos a hablar de estética, pero sí este que me recomendó mi hermano, lo encontró en el Guggenheim de Bilbao, es el único que quedaba. Estética de lo performativo de Erika Fischer-Licht. Hace un poco alusión no. Es como que se centra única y exclusivamente en ver cuáles son las relaciones y correlaciones en el teatro. Habla de Abramovich, de cómo es la intervención del público sin haberle preguntado, cómo se educa el público, que es algo que aprendí con René Laván. Y aquí habla un poco de cómo la performance no es una obra de arte, sino que es un acontecimiento, ¿vale? Y trata de defenderlo a lo largo de la obra. Es un análisis extenso, son 400 y pico páginas muy académicas, muchas citas, habla de la percepción estética. Mira, os voy a leer el índice porque es maravilloso y creo que os va a gustar. Mira, aclaración de conceptos, el concepto de performativo, el concepto de realización escénica, cambio de roles, comunidad, contacto en vivo, corporalidad, espacialidad, atmósfera, presencia, cuerpo animal, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con Deleuze. Espacios performativos, ritmo, significado y efecto, presencia y representación.
Es un librazo, no me voy a cansar de recomendarlo. Creo que es el libro de estética que más he disfrutado a lo largo de este año. No es difícil porque tampoco he leído tantos, pero hay que darle un mérito increíble a esta autora que tiene más trabajos haciendo una defensa del acontecimiento como experiencia estética que merece ser leído. Qué pesado, ¿eh? Ya no voy a hablar más. El enjambre, Byung-Chul Han, se acabó. The Circle and the Center. Yo no sé inglés, este libro está en español, la mitad del libro. Y es un libro sobre arquitectura que me recomendó mi hermano y que, bueno, está muy bien. Son tipo conferencias, artículos pequeños que hablan un poco de todo, porque introducen a filosofía, introducen a Marx. Es un libro que, bueno, recomiendo si queréis introduciros en la arquitectura. Y otro que se llama Las sombras de no sé qué, que seguro que os aparece, que es sobre la cultura, no sé si japonesa, coreana o qué. Este libro está bien igualmente. Luego, para introducirse en el catalán, El Payas y el Saumón de Josep Pla, autor recomendadísimo. Lenguaje fácil, al principio cuesta un poco porque hay muchos tecnicismos. Es sobre el campesinado, habla también sobre el artesano, cómo también hemos romantizado esa figura al decir que al no estar en la urbe, no están en ese ruido, en esa tecnologización, en esa burocratización de los medios. Creo que desmiente y desvela muchas claves que al final la gente que vive en los pueblos, ¿no? Siempre decimos, ¡buah! Una vida tranquila, sosegada, como si ni siquiera trabajasen, ¿no? Y bueno, hace también una crítica también a la idealización de la persona que vive ahí, ¿no? Como una buena persona, una persona que vive por y para la comunidad. Y bueno, es como que de alguna forma se introduce en esa cultura y habla también un poco de cuáles son esas ideas que tienen, la concepción y un poco ya una percepción más psicologicista, pero aún así está muy bien, ¿eh? O sea, es algo que se mete realmente en sus carnes. El libro que me sorprendió, como lo hizo Disforia Mundi de Paul B. Preciado, como lo hizo La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, un libro que te arroja al vacío, que te sacude fuertemente, que es como que te desnuda, te miras frente al espejo, sientes incomodidad al escuchar ciertas palabras. Es, ya os digo, un momento de una persona clave, que es el momento en el que descubre su transexualidad, ese cuerpo que habita, esa piel que se muda como la serpiente, que se escapa de sí misma, reconociéndose, identificándose en otro cuerpo diferente. Y es un libro potente, ¿eh? Tiene descripciones muy visuales, utiliza mucho el como sí, ¿no? Y eso me gusta porque también lo vi mucho en Milan Kundera, en La insoportable levedad del ser. Es un libro que os transforma, que estáis, como decía Carla, ¿no? Que me lo recomendó ella, de hecho me lo recomendó el día anterior a que volviese a Bilbao. Llegué, 7 de la tarde, casa del libro, me encuentro con una amiga, ¿qué libro te vas a comprar? La mala costumbre. Y me dijo, léete Las malas, que son prima hermanas. Haití, un saludo si estás viendo esto. Y ya os digo, es un libro que te sacude, pero vamos, o sea, una cacheteada buena. Y el 1 de junio dije, es verano, el tiempo no acompaña, pero Cioró, y cayó Cioró. Fragmentos de Walden, de sus diarios. Esto es asomarse a la primavera. Hay libros que tienen que ser leídos en estaciones concretas. Yo creo que en primavera leería a Germán Gess, sin duda. Y a Ciuró lo leería también en primavera, bueno, en otoño, ¿no? El de que tiene un libro que está por ahí, ese lo leería en otoño. Walden lo leería en verano clarísimamente, y este libro, pues, verano es a partir del 23 de junio, bueno, pues el 1 de junio es verano ya. Amigos, ¿qué estoy leyendo? La razón estética de Chantal Maillard. Librazo, lo estoy leyendo, pero es un poco del raciovitalismo orteguiano a la razón poética de María Zambrano, a la razón estética de Chantal Maillard, una propuesta en las mismas casillas, porque como dice ella, haciéndose autocrítica, si existe el juego del ajedrez y seguimos moviendo las fichas en las posiciones que tocan,
nunca nos saldremos del tablero, ni podremos hablar desde un lenguaje transformador. Entonces, crítica chula aquí es cuando ya se ha distanciado de Zambrano, cuando escribe este prólogo. Para mí es una pena, Chantal, que te hayas alejado de Zambrano, porque creo que estabas como en una calefacción ahí a gusto, disfrutando, te veías identificada, la correspondencia que tienes en la fundación va por ahí. Respeto tu camino, es brillante, porque como decía René, da igual el camino que escojas, que el resultado iba a ser el mismo, una gran artista, en este caso filósofa y poeta. Librazo, leedlo. Si os interesa Zambrano y si os interesa Maillard, es que tenéis que leerlo. Libre de las bestias, es un libro que me está costando más en catalán, creo que es más complejo el lenguaje que utiliza. Siglo XIII, también os digo, cuando leáis en catalán y no sepáis mucho en qué siglo está escrito, hay palabras que están en notas a pie de página y eso es porque aclaran un poco cómo se dicen actualmente, ¿no? Porque o eran más cortas o se decían de otra forma. Está bien, es un clásico, Ramon Llull, El Libre de las bestias. Y por último, una revista que siempre leo en verano, esto sin excepción, Filco. Son artículos, entrevistas, también hay como una reseña de libros y creo que es una revista para leer en verano, pero clarísimamente. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy ligero, es académico, pero es formato divulgativo, no es extensa, es temática, no es únicamente un libro sobre, yo qué sé, en contra del capitalismo y ya, muy variado, filósofas, filósofos, entrevistas, conversaciones, diálogos, recomendaciones literarias. Creo que lo tiene todo lo que podría tener una buena revista de filosofía. ¿Y qué más se le puede pedir al verano que estar entre números de la revista Filco? Tiene 13, esta es la número 8 y espero este verano terminarme, pues yo qué sé, pues 3 por lo menos, porque si no se van acumulando y es de esto que compras y dices, buah, es que no por coleccionar, ¿no? Por leer, porque disfruto y aprendo muchísimo y se me ocurren ideas para post, que podéis seguirme en Instagram, por cierto, que ahí está todo el contenido diario casi que subo. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Muchísimos libros, no los he contado porque no es importante el número, sino la calidad de la lectura, de los autores, porque hay poco tiempo y tenemos que leer a los mejores. Y menos Byul-Chul Han, o sea, que me equivoco, menos Byul-Chul Han, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Estoy muy contento, creo que es el año que más he leído de todos, que tenga memoria por lo menos. Y creo que he leído muy buenos libros, realmente. O sea, creo que la biblioteca, que ya no es tanta porque ahí tenía otra estantería que ahora hay vinilos, pero he ido seleccionando. Creo que también una biblioteca tiene que ser una biblioteca mutante, si lo decimos con preciado. Una biblioteca que sea como un Frankenstein, que vas arrancando piezas, diseccionando y también transformando un poco el entorno, porque al final los libros son como esas hojas que se desprenden de los árboles que luego florecen una vez más y que al final lo que se trata es de cogerlas, de secarlas, de tenerlas en los libros y cuando toca deshacerte de ellas sin ningún tipo de apego y ir a otras páginas, a otras hojas en este caso, a ver cuál es el fruto que nos dejan cada uno de los libros que nos rodean. Y ahora sí, terminamos el vídeo, pero no sin antes invitaros a que escribáis cuál ha sido vuestro libro que tras llegar al Ecuador de la mitad de año, básicamente, digáis, este ha sido el libro que me ha transformado. Seguro que es el de La mala costumbre de Alana Portero, quizás sea otro que no he mencionado, así que dejadlo en los comentarios, házmelo saber y sobre todo crear un diálogo sano para poder recomendar al resto de personas que nos están leyendo, que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Deciros que estoy súper contento de nuevo con las lecturas. Se viene un proyecto muy potente dentro de muy poco, en menos de un mes, que anunciaré y vais a flipar, os va a encantar. Yo creo que es algo lo más grande que he hecho hasta ahora con la cuenta. Y aquí lo dejamos. Dejar en los comentarios el vídeo que hayáis leído, que os gustaría leer, lo que queráis, pero que sea de libros, filosofía, literatura, arte, me da igual.
Y no sé, estoy muy feliz, muy contento con el proyecto. Creo que estoy en una etapa muy chula en la que me siento a gusto subiendo vídeos a YouTube, en la que no tengo fechas a la hora de programarme, ¿no? Ese calendario. Y nada, me despido, un fuerte abrazo, espero que tengáis unas lecturas increíbles, que la PAU haya ido genial, la selectividad, vaya, y que disfrutéis del verano, que hagáis como decía Hermann Hesse, ¿no? No hay nada como prometerse que no vas a leer nada y romper la promesa para disfrutar de una buena lectura. Así que os invito a eso, a romper promesas que tengan que ver con qué libros no leería nunca y poneros a leer a los más grandes, que hay poco tiempo y ese tiempo que tenemos hay que disfrutarlo.